Espero que podamos tener un momento de estudio, de tranquilidad y de gozo aquí en la iglesia Lake Buenavista. Damos gracias a cada uno de ustedes por su presencia y también a cada uno de los hermanos que nos están sintonizando en sus casas y que van a escuchar este sermón. Esperamos que la palabra de Dios pueda también transformar sus vidas y pueda ayudarles a ustedes a crecer también espiritualmente. Vamos entonces al tema de la mañana. Uno de los temas favoritos de Jesús en la Biblia es el tema de las relaciones. Cuando Jesús andaba predicando el Evangelio, habían personas que aceptaban el Evangelio, pero una vez que aceptaban el Evangelio, eran personas que tomaban las decisiones radicales. Y otras personas que también aceptaban el Evangelio, pero hacían cambios no muy notables. Y eso muchas veces traía problemas entonces a las personas que seguían a Jesús. Porque ese grupo de radicales decía: maestro, pero ¿por qué tú andas con esa persona si esa persona no tiene una conducta aceptable dentro de tu grupo? Y entonces esas personas atacaban a los otros que no tenían cambios muy notables. ¿Qué hacer con estos que no vivían el evangelio que se esperaba? Y en ese contexto, para enseñar lo que la iglesia tenía que hacer, Jesús relató una parábola. Me gustaría que ustedes puedan ir conmigo al libro de San Mateo, el capítulo 13 y el versículo 24. El libro de San Mateo, el capítulo 13 y el versículo 24. Vayan conmigo a ese libro, San Mateo 13, 24. Y ahí Jesús relató una parábola que tiene que ver con la explicación cómo la iglesia tiene que comportarse cuando no llegan los hermanos al nivel que se estaba esperando. El libro de San Mateo, el capítulo 13 y el versículo 24, dice la palabra de Dios, cambios muy notables. ¿Qué hacer con estos que no vivían el evangelio que se esperaba? Y en ese contexto, para enseñar lo que la iglesia tenía que hacer, Jesús relató: vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahora bien, los discípulos de Cristo no entendían esta parábola. La parábola está completamente explicada en la Biblia. Pero me gustaría entender, hermanos, el concepto de que la palabra de Dios dice que el reino de los cielos, el principio del cielo, la manera como el reino de Dios tiene que trabajar en la tierra, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Ahora bien, una parábola. Me gustaría que ustedes puedan ir conmigo al libro de San Mateo, el capítulo 13 y el versículo 24. Pida la gente, San Mateo, el capítulo 13, casa, y acercándose a sus discípulos dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Maestro, ¿qué es lo que tú quieres explicar con ese asunto de la siembra del trigo y de la cizaña? Explícanos lo que eso significa. Cuando Jesús le relató a ellos la parábola, ellos se quedaron completamente intrigados. ¿Qué es lo que esa parábola nos quiere decir? Entonces Jesús, en el versículo 37, dice la Biblia que respondió y le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Soy yo el que siembra la buena semilla. El campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Entonces, cuando la palabra de Dios está diciendo acá que un hombre fue a sembrar buena semilla en su campo, el que siembra la buena semilla es Jesús. Pero dice que mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y el problema de la cizaña, hermanos, en el mundo y en la iglesia, es que las personas que tenemos que estar despiertos en la iglesia, entonces estamos durmiendo. Y el problema es que cuando la familia duerme, el asunto es que cuando la iglesia duerme, le está abriendo las puertas a Satanás, el enemigo, para que siembre la cizaña. Y entonces después nosotros queremos hacer como los discípulos, arrancar la cizaña. Pero una vez que la cizaña se ha sembrado, mis queridos hermanos, tenemos que tener cuidado con ese proceso, porque Jesús está hablando aquí de relaciones y está indicando que el problema de la cizaña es que la iglesia duerme. La iglesia duerme, mis queridos hermanos, pero es tiempo de despertar.
El diablo siembra cizaña mientras los hijos de Dios dormimos espiritualmente. El apóstol Pablo, en el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 24. Vayan conmigo a ese libro, San Mateo 13, 24. Y ahí Jesús relató una parábola que tiene que ver con la explicación cómo la iglesia tiene que... No estáis en tinieblas para que ese día os sorprenda como ladrón. Porque todos nosotros somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. En otras palabras, la Biblia, el apóstol Pablo, está hablando de la venida de Cristo. Y él está diciendo que a un grupo de personas que está dormido, él le llama a esa gente los demás. Pero el apóstol Pablo dice, ¿cómo es posible que la iglesia esté dormida como los demás? ¿Cómo es posible? Y entonces él le da una aseveración a la iglesia y le dice, velemos, mantengamos nuestra vista activa, mantengámonos en el estudio de la Biblia, mantengámonos en la oración, llevemos el evangelio a alguien, eso se llama velar, estudiemos la Biblia y no estemos dormidos como los demás, seamos sobrios. Esa palabra sobrio significa mantén el balance, no te vaya al extremismo ni te vaya al liberalismo, mantén la Biblia, la palabra de Dios, mantén un espíritu sobrio dentro de la palabra de Dios. Uno de los graves problemas que tenemos nosotros con la cizaña es, mis queridos hermanos, de que muchas veces nosotros en la familia y en la iglesia nos mantenemos por mucho tiempo dormidos y después queremos traer reacciones, ser reactivos, no proactivos, comenzar a reaccionar al problema. Entonces nos dormimos y queremos reaccionar al problema. Es como la persona que está haciendo todo tipo de cosas que dañan su cuerpo y después entonces cuando está completamente enfermo anda buscando una solución a su problema de salud. Y muchas veces, hermanos, aunque hay una solución momentánea y temporal al problema de salud, las consecuencias de los problemas de salud son permanentes. Nosotros no podemos estar dormidos. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, el capítulo 13, y los versículos 11 en adelante hasta el 14 dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El apóstol Pablo está diciendo, es hora de que la iglesia se despierte. ¿Se despierte de qué? Del sueño. Y dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Y dice el apóstol Pablo, ¿cómo se puede entonces estar despierto? Y dice, andemos como de día, honestamente, no con glotonerías, ni borracheras, ni en lujurias, ni en lascivias, ni en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es así como la iglesia debe de mantenerse en este tiempo último de la historia del mundo. Miren lo que escribió la sierva en el libro de Evangelismo, la página 266 y el párrafo 4. Dice aquí la sierva, la iglesia necesita despertar a una comprensión de los sutiles poderes de los agentes satánicos, a los cuales debe hacer frente. Si se mantienen vestidos con la armadura completa, serán capaces de vencer a todos los adversarios que los enfrenten, algunos de los cuales no se manifiestan todavía. En otras palabras, toda la furia de Satanás contra la iglesia y contra los principios bíblicos todavía no se ha manifestado, pero se está manifestando. Ella escribió añadiendo lo siguiente: las confederaciones aumentarán en número y en poder a medida que lleguemos más cerca del tiempo del fin. Estas confederaciones crearán influencias opositoras a la verdad, tomando nuevas facciones de procesos creyentes que presentarán sus propias teorías engañosas. La apostasía aumentará. Algunos apostatarán de la fe. Esa palabra significa dejarán la fe, escuchando a espíritu de error y a doctrinas de demonio. Hombres y mujeres se han confederado para oponerse al Señor Dios del cielo
Y la iglesia está despierta solamente a medias para hacer frente a esa situación. Se necesita mucho más oración, mucho más esfuerzo ferviente entre los procesos creyentes. Se está llegando entonces el momento, mis queridos hermanos, en que nosotros tenemos que decidir si vamos a ser fieles a Dios o no. Ahora, yo les voy a decir una cosa, hermanos. Miren esto. Fue ayer, viernes, que la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos decretó que es en contra de la ley no casar a los matrimonios gay. Eso puede resultar algo bien sencillo, porque desde el punto de vista de la psicología de esta situación, todos nosotros como miembros del pueblo de Dios debiéramos ser tolerantes y respetar los principios y normas y decisiones de la gente. Y hasta ese punto está muy bien. Sin embargo, la consecuencia de esta ley es la siguiente. Sucede que esta ley está en contra de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que el matrimonio debe ser solamente entre un hombre y ¿qué cosa más? Y una mujer. Y cuando una persona gay quisiera venir a casarse a una iglesia, el no casarlo sería entonces actuar en contra de la ley. Nosotros ya sabíamos esto. Porque la palabra de Dios nos está diciendo claramente a nosotros que las leyes de los gobiernos van a ser contrarias a la ley de Dios. Y lo que está requiriendo Dios de la iglesia y de sus líderes es precisamente que cuando la ley del gobierno sea contraria a la ley de Dios, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso por todos los puntos se ve muy claro que va a traer consecuencia a la iglesia, va a traer consecuencia al liderazgo. La iglesia a nivel mundial tendrá que estar legislando sobre estos asuntos, pero no es tan sencillo como esto parece. Sin embargo, mis queridos hermanos, nosotros, frente a todas estas cosas, el Señor Jesucristo nos advierte que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, ¿por qué entonces la iglesia podría estar durmiendo? Por diferentes razones. Porque, mis queridos hermanos, miren, yo soy maestro. Y hasta este año estuve trabajando como maestro en la escuela pública. Yo conozco esto. Y alguna de las reuniones que hacíamos en la escuela los maestros era ¿por qué en este año que terminó, 2014-2015, año escolar, hemos tenido tantos muchachos gay en la escuela? Y tantos problemas, simple y llanamente, hermanos, porque la televisión y la sociedad los está educando para que sean gay. Muchos de los programas que ustedes están viendo de novelas en sus casas, quizás hoy ustedes lo ven entre un drama entre un hombre y una mujer. Pero prepárense, va a ser entre mujer y mujer, va a ser entre hombre y hombre, y la mente suya va a ser cambiada, y usted mismo podría volverse gay. Ahora miren, ¿saben lo que va a ocurrir? Que cuando ustedes estén, cuando el enemigo le va a estar educando a sus muchachos en la casa, y entonces nosotros vamos a tener en la iglesia que tratar con ese tipo de personas, y tenemos que estar preparados para recibirlos dentro de la iglesia. ¿Saben ustedes por qué? Porque la Biblia dice que el campo donde Jesús fue a sembrar, ¿qué es? ¿Qué cosa es? El mundo. El campo es el mundo. ¿Y de dónde se nutre la iglesia? ¿De dónde se nutre la iglesia? Del mundo. El campo es el mundo. ¿Y de dónde se nutre la iglesia? ¿De dónde se nutre? Del mundo. Entonces, en el tiempo de Cristo, algunos discípulos de Cristo le dicen: maestro,
Pero ¿cómo es posible que tú andes con aquel borrachón? ¿Cómo es posible que tú andes con aquel homosexual? ¿Cómo es posible que tú andes con aquella prostituta? ¿Cómo es posible? Maestro, esa gente no están viviendo al nivel que se espera. Y entonces el Señor Jesucristo, hermanos, le expresó la siguiente parábola. En el libro de San Mateo, el capítulo 13 y el versículo 25, dice: pero mientras dormían los hombres, por lo tanto no te duermas, padre de familia y madre de familia. No te duermas, porque si te duermes te van a sembrar la cizaña. Y después que la cizaña esté sembrada, miren el consejo que da Jesús. Miren el consejo que da Jesús. Y entonces dice la palabra de Dios: vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Déjenme decirles a ustedes que a mí me gusta mucho la agricultura. Pero yo descubrí algo en el patio de mi casa que me llenó de mucha intriga y yo lo compartí con Sara y lo investigué y así es. Sucede que yo sembraba en el patio de la casa, me gustaba sembrar tomate y muchos vegetales. Pero un día yo fui a Home Depot y me compré unas cuantas fresas y sembré muchas matas de fresas. Y entonces las matas de fresa comenzaron a crecer y echar fresa en la casa. Y yo descubrí que al lado de la mata de la fresa había matas de fresa que no eran de fresa. Y yo, ¿pero de dónde salió esta mata? Porque yo sembré la mata de la fresa nada más. ¿De dónde salió esta otra mata de fresa que no es de fresa? Que parece de fresa pero que no echa fresa. Y que el único objetivo es comerle los nutrientes a la fresa para que no eche fresa. Entonces yo comencé a investigar. E investigué que todas las plantas que se siembran, al lado de ellas nace su contraparte. Oiga bien eso. Con el objetivo de destruir a la planta que va creciendo, y a eso se le llama cizaña. Fíjense, la cizaña en el diccionario significa ese tipo de planta, pero también significa cuando usted siembra división. Cuando usted es una persona que trae chisme, entonces usted dice, está sembrando cizaña. En ese contexto también se puede utilizar. Entonces Jesús está diciendo que se sembró solamente el trigo, pero que fue el enemigo en el concepto espiritual que vino de noche y sembró la cizaña. Mientras la iglesia o el padre de la familia o la madre de la familia estaba durmiendo, estaba despreocupado y entonces vino y se sembró la cizaña. Y entonces miren lo que dice el versículo 26. Y cuando salió la hierba, dio el fruto, apareció también la cizaña. Y dice el versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene la cizaña? Cuando un niño sale de la mano de la madre, hermano, sale un niño completamente perfecto. No hay ningún tipo de imperfección en pensamiento. Ese niño no quiere atacar a nadie. Pero mientras ese niño va creciendo en su desarrollo en la sociedad, el enemigo comienza a sembrar cizaña. Y es por eso que vemos tanta violencia. Es por eso que vemos una sociedad completamente corrompida. Es por eso que vemos muchachos de 18 años que no temen quitarle la vida a otro por un celular. Porque en el proceso de su desarrollo, el enemigo va sembrando la cizaña. Y eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Y el versículo 28 dice: Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? ¿Tú quieres ahora que le cortemos la cabeza a esa gente que tiene esa conducta de esa manera? Acuérdense que Jesús está hablando a la iglesia y está hablando a los discípulos. Y algunos discípulos, imagino, tan impetuosos como Pedro, pudieron haber dicho: Maestro, déjame a mí arreglar ese problema de todas esas prostitutas, de todo eso que tienen problemas. Déjame a mí arreglar eso. Déjame a mí para que tú veas como en un momento se sacó una espada y de una oreja le iba a llevar la cabeza. Porque hay gente, hermanos, que son radicales, que no entienden cómo trabaja la iglesia, el amor de Dios y el cristianismo. Y ese problema de cortarle la cabeza viene de muy antiguo. ¿Saben una cosa, hermanos? Algunas veces
con mucho dolor en mi corazón como pastor, hay personas en la iglesia que lo he visto marcharse porque alguien dentro de la iglesia lo ha herido. Aún con todos sus problemas que la persona tiene, alguien viene y quiere cortarle la cabeza. No hay una muestra de cristianismo más desesperante que una persona radical. La persona radical es el cristiano con más defectos que puede haber. Porque el mayor defecto que tiene es que se cree perfecto y es sumamente imperfecto. Ese tipo de cristiano le hace mucho daño a la iglesia, hiere mucho al miembro. La gente se va de la iglesia. No es humilde. Y muchas veces, como Pedro, hay un grupo de personas que se mantienen así dentro de la iglesia, que quieren arreglar la iglesia. A ninguno de nosotros se nos han mandado a arreglar la iglesia. Miren lo que dice Jesús, cómo es que la iglesia se arregla. Entonces dice, maestro, vamos a cortar la cizaña, vamos a arrancarla. Y el versículo 29 dice, y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella. ¿A quién? Al trigo. En otras palabras, Dios ama tanto la iglesia que entiende que si uno de ustedes o yo estaríamos arrancando la cizaña, entonces arrancamos también el trigo, porque solamente Dios conoce el corazón de una gente. Por lo tanto, hermanos, lo que Dios está diciendo aquí en su santa palabra es, nosotros tenemos que comenzar a aprender a convivir con la cizaña dentro de la iglesia. Nótese que el padre de familia, que dice la palabra de Dios, Jesús al interpretar lo que se refiere a Dios, nunca mandó a ninguno de los discípulos a que fuera a investigar quiénes eran cizaña y quiénes no. Hay una gente que anda investigando la vida de la gente. Pero hay un principio en esta parábola, hermanos, muy fuerte, y es el principio que la vida privada de la gente debe ser respetada. Nadie tiene ninguna potestad para ir a arrancar cizaña, o para ver lo que está haciendo aquel, o para determinar si es cizaña o no. Porque muchas veces en el proceso de arrancar la cizaña podría estar arrancando el trigo, porque ninguno de nosotros tenemos la capacidad para determinar cuando alguien es cizaña o es qué. Pero hay cizaña en la iglesia, ¿sí o no? Sí, pero no podemos arrancarla. Los discípulos de Cristo quisieron arrancar la cizaña y Jesús les dijo, no puede arrancar la cizaña, porque tú no sabes quiénes son las cizañas. La cizaña existe, el enemigo la sembró, hay gente mala dentro de la iglesia. Algunas personas me dicen, ay pastor, yo creo que la iglesia es perfecta. Pues no, hermano, esta está llena de cizaña, porque la iglesia se nutre del mundo. Sin embargo, hermanos, la garantía es que si nosotros venimos aquí a la iglesia, Dios puede arrancar la cizaña de nuestra vida y transformarla. Entonces, ¿por qué herir a una persona para que se vaya al mundo? Saben, hermanos, muchas veces nuestros jóvenes no están viviendo quizás a la altura que nosotros como personas maduras ya lo hemos logrado, a nuestro punto de ver las cosas. Y muchos de esos muchachos, porque no han hecho la cosa a la manera que nosotros queremos, muchas veces los herimos dentro de la iglesia. ¿Y saben ustedes de la locura de esto del enemigo? Algunas veces preferimos verlo en el mundo que verlo en la iglesia, quizás no vestido de la manera que nosotros estamos esperando. No, hermanos, la iglesia está supuesta a ser un lugar de sanidad, un lugar de restauración, un lugar de elevar, un lugar de tranquilidad, un oasis en este mundo convulsionado por la guerra, los divorcios, la depresión y los ataques. Debe ser eso la iglesia. Y hay una gente que ha convertido a la iglesia en un campo de batalla. Vienen aquí a expresar toda la ira de su carácter manchado por los afanes de la vida, por las frustraciones y los divorcios y los abusos de hombres y mujeres en su casa. Y muchas veces vienen a la iglesia a maltratar a los jóvenes o a algunas personas con un carácter tierno y simple, hermanos. La iglesia está llamada a ser un lugar donde usted venga a encontrar los hermanos al nivel. Usted venga a descargar sus cargas de la vida.
Pues yo les decía a ustedes, en este momento de adoración que tenemos ahora, manténgase en ese momento, quite sus cargas de la vida, pare de la guerra y de herir a la gente. Pare ya. Y pase un momento de tranquilidad y gozo en la presencia de Dios. Ahora los discípulos querían arrancar la cizaña. Y Jesús le dice, no. Si ustedes hacen el trabajo, van a arrancar el trigo. Y eso yo lo he visto aquí muchas veces, hermanos, en la iglesia. Hermanos de la iglesia arrancando cizaña y arrancan el trigo. No pueden, porque esa obra no es dada a ustedes. La obra no es dada a ustedes. Miren, hermanos, cómo que esto ocurre. El libro de San Mateo, el capítulo 3. Jesús explicando esta parábola. Dice, el versículo 38. El campo es el mundo. San Mateo 13, 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Ahora miren el versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, lo que el Señor ha comisionado para que hagan la separación entre la cizaña y el trigo, ¿quiénes son, hermanos? Los ángeles. Y los ángeles van a tirar al infierno dos tipos de gente. Los hermanos de la iglesia que hagan tropiezo y los inconversos. ¿Oye eso? A los tipos de personas que Jesús dice aquí que no van a ser parte de los trigos. Contrario a lo que mucha gente creen, los que traen tropiezo a los miembros de la iglesia van como cizaña. Mas todos los que traen y son pecadores, inconversos, que no confían en su pecado a Dios, también eso van para el infierno. Por eso dice Jesucristo que dentro de la iglesia hay mucha gente que no se va a salvar. Pero esta parábola dice que el que trae tropiezo está seguro que no se va a salvar. Ese está seguro. Puede anotarse en el libro del infierno. Según esta parábola, está seguro de que no se va a salvar. Los ángeles son los encargados de determinar quiénes son los que se van a salvar. Miren esta cita que les voy a leer a ustedes. Dios tiene una iglesia en la tierra que es su pueblo escogido y que guarda sus mandamientos. Él está conduciendo no ramas extraviadas, no uno aquí y otro allí, sino un pueblo. La verdad es un poder santificador. Pero la iglesia militante no es la iglesia triunfante. La iglesia militante, que es decir, la gente que viene a la iglesia, esa no es la iglesia triunfante. Hay cizaña entre el trigo. ¿Quiere pues que la arranquemos? Fue la pregunta del siervo, pero el Señor contestó, no sea que arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. La red del evangelio no prende solo peces buenos, sino también malos. Y solamente el Señor conoce a los suyos. Cuando usted tira la red al mundo y lo trae, esa red coge buenos peces. ¿Y qué cosa más? Y buenos peces. Y sucede que usted no se le ha llamado a que haga la separación entre los buenos y qué cosa, y los malos. Hay que darle el evangelio a todos. Eso significa, hermanos, que la iglesia del futuro, esta iglesia del futuro y la iglesia que viene va a estar llena de personas que te van a decir, mira, yo soy lesbiana, yo soy homosexual, yo soy una prostituta, yo soy aquello. Y entonces te va a decir, yo no quiero ir a esa iglesia, porque en esa iglesia hay demasiados pecadores. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Tú tienes que venir a esa iglesia, porque el objetivo del evangelio es la restauración de la gente del mundo. Traerlo a la iglesia, al reino de Dios, para que sean restaurados. Pero si tú entonces cuando llega a la iglesia lo vas a herir, lo vas a maltratar, entonces nunca se van a poder restaurar. Y dice la Biblia entonces que como Dios es tan celoso de la gente, y Él sabe que si se hubieran mantenido en la iglesia se hubieran restaurado, pero tú entonces te convertiste en piedra de tropiezo, entonces tampoco tú, según los ángeles, te puedes salvar.
¿Ustedes están entendiendo lo que estoy explicando aquí, hermanos? Yo no estoy preparando a ustedes para la iglesia del futuro. Para la iglesia del futuro. Ahora bien, la iglesia puede estar llena de gente así. Pero el día que alguien me dice, pastor, un hombre me diga a mí, yo quiero que usted me case con mi novio, que es otro hombre, le voy a decir, no, entonces eso sí no. En este sentido, yo voy ahora a desobedecer la ley del hombre, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Habrán consecuencias. Yo sé que habrán consecuencias. Pero el Señor Jesucristo dice que vamos a sufrir. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. No importa que suframos, hermanos. Lo más que puede hacer el enemigo es quitarnos la vida. Pero nos la quita y queda asegurada en Jesús. Pero le voy a decir una cosa. Tenga mucho cuidado con los programas de la televisión y su familia. Sean muy selectivos. Porque si usted en su casa se pasa tiempo entero viendo programas de televisión, que yo estoy más que seguro que van a venir con todos esos dramas ahora de lesbianismo y homosexualismo, van a venir ahí. Y usted se va a pasar horas allá. Y el enemigo le siembra la cizaña en su familia. Entonces usted va a venir donde el pastor, donde el psicólogo. Ayúdeme con esta muchacha, con este muchacho. Sépase que usted tiene una cuota de responsabilidad delante de Dios por el cuidado de su familia también. No se duerma. Despierta, iglesia. Estamos viviendo el momento del tiempo del fin. La iglesia tiene que estar preparada. Miren, hermanos, la iglesia debe ser un lugar de sanidad y renovación. Un lugar en que los creyentes se sientan seguros, libres y aceptados, no un campo de batalla. Y dice aquí entonces Jesucristo, entonces el Hijo del Hombre mandará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Ahora miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 29. Y él le dijo, no sea que arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. San Mateo 13:29. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Pero la palabra de Dios dice que la siega, ¿qué cosa es, hermano? ¿La siega qué cosa es? ¿Qué cosa es la siega? ¿El fin de qué? La venida de Jesús, hasta la siega, el fin del mundo. Déjalo crecer juntamente el uno hasta el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged también el trigo en mi granero. A la iglesia le esperan momentos difíciles en el futuro. Yo sé que hay una ley que ya está también en el Congreso, que es la ley que indica que el domingo debe ser un día obligatorio de reposo. Desde que yo era un niño, hermanos, yo escuchaba esto. Desde que yo era un niño, yo escuchaba esto que se hizo el viernes. Eso nos enseñaron a nosotros en la iglesia, de que yo tengo sentido de escuela y sabía leer. Pero esas profecías indican que la iglesia tiene que prepararse para vivir el momento, de acuerdo a la palabra de Dios, el momento del tiempo del fin. Y el momento, el tiempo del fin es ahora. Este es el presente. Tenemos que tener mucho cuidado. Si usted se descuida, muy pronto, parte de los nietos que quizás estamos teniendo van a tener problemas de ese tipo. La televisión lo va a estar educando, la escuela lo va a estar educando, la sociedad lo va a estar educando. Las estadísticas nos indican que el lesbianismo y el homosexualismo son conductas aprendidas de la televisión
de la sociedad. Entonces, hermanos, si la televisión y la sociedad y el país entero tiene un movimiento, una revolución en estos aspectos, sépase que su familia también va a estar afectada. Pero si usted le enseña a sus niños los principios de Dios desde el Génesis, lo que es el matrimonio, le dedica tiempo a estudiar la palabra de Dios, no solamente le dice a sus hijos que lea la palabra de Dios, sino que usted mismo lo hace con ejemplo y le va enseñando los principios, yo puedo asegurarle a usted que usted va a tener una familia estable, feliz, y muchachos que no importa la presión de la sociedad, se van a mantener fieles a Dios aunque se desplomen los cielos. No se duerma, se lo estoy diciendo hoy. No se duerma. Yo sé que algunos de ustedes, hermanos, en algún momento han herido a alguna persona dentro de la iglesia. En algún momento han ofendido, han dicho palabras hirientes. La iglesia no es el lugar para eso, hermanos. Recuérdese que si usted hace eso, la parábola garantiza de que Dios no podrá salvarlo a usted. Cuando los ángeles vengan a hacer la diferencia, los que ofenden, los que hieren, esas gente, junto con todos los malvados, se van al horno de fuego. ¿Saben ustedes por qué, hermanos? Porque Dios está en el negocio de salvar almas para su reino. Y ninguno de nosotros, por nuestra naturaleza, estaba esperando el corazón o las intenciones o lo que piensa una persona. Ningún ser humano se le ha dado la responsabilidad de hacer la diferencia. Usted mira, entonces, pastor, ¿cómo vamos a hacer en la iglesia? Sí, el Señor indica que los que son espirituales pueden amonestar también, claro que sí, pero no herir. Que los que son espirituales pueden hablar la palabra de Dios y decir qué es lo que la palabra de Dios indica, sí, pero por eso no tenemos que respetar a las personas. Si todo eso se puede predicar la palabra de Dios sin llegar inclusive a atacar lo que es la individualidad de la persona. La persona tiene que ser respetada, y si hay una cosa que debe ser respetada es la capacidad de decisión de cada una persona. Miren, hermanos, no hay una cosa que le duela más a Dios que una persona que decida por Satanás, pero aún Dios respeta la decisión, el libre albedrío de cada ser humano. Pero sin embargo, el mensaje de Dios es tierno y amante. Ven, hijo mío, yo te quiero en la casa. Pero aún si tú te vas, el corazón de Dios se desgarra, se rompe, pero tiene que respetar la decisión del ser humano. Quiero concluir el sermón de la mañana con una ilustración del libro de San Lucas que Jesús hizo en el capítulo 13 y los versículos 6 al 9. San Lucas, el capítulo 13 y los versículos 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. ¿Y qué pasó? Y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Si hace 3 años que esta higuera no echa frutos. Él entonces respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. Hay muchos jóvenes que hoy están en el mundo y nosotros quisiéramos cortarlo, pero darle el tiempo para abonarlo, para preparar el terreno. Sé paciente. Dios puede hacer un milagro en su vida. Hay miembros en la iglesia que todavía no han aceptado todavía todos los principios de la Biblia y están luchando y no entienden bien. Y entonces usted lo critica. No, hermanos, abónalo. Eso significa abonarlo. Eso no es una higuera real, eso es una parábola, una ilustración. Esa higuera es la iglesia, hermanos, que muchas veces es usted, su familia, que no echa fruto y usted quiere cortarlo. Usted dice: pastor, por ese miembro que está llegando a la iglesia todo el tiempo viene, mire cómo viene, mire. Claro que tengo ojos, yo miro. Pero la Biblia dice: abónale, motívale, cuídale, protégele.
Y si al final de todo el asunto de la vida no ha hecho nada, pues está bien, se cortará, los ángeles lo cortarán, yo me encargaré. Pero si ha hecho bien, entonces habrá ganado algo, alguien para el reino de los cielos. Hermano, ¿ustedes entienden lo que usted está diciendo? La iglesia es heterogénea, diversa. Y nosotros, en este siglo, donde Satanás ha atacado tanto a la sociedad, tenemos que aprender a vivir con la diversidad, lo heterogéneo, lo diferente a nosotros. Yo espero en el Señor, hermanos, que la iglesia de Lake Buenavista traiga a toda la gente de la comunidad y vengan aquí a conocer a Jesús. ¿Qué le parece? Y yo le aseguro que si lo abonamos, si lo cuidamos, si lo protegemos, si le enseñamos el evangelio con paciencia, ellos van a dar frutos también para la gloria y honra de Dios. Dios les bendiga en esta hora, en esta mañana. Y que esta iglesia, hermanos, sea una iglesia triunfante. Vamos a hacer reformas en nuestras casas. Vamos a llegar temprano a la iglesia. Vamos a estudiar el folleto de la escuela sabática. Y vamos a ser respetuosos y tolerantes con las decisiones de los demás. Dios tiene el poder de hacer transformaciones. Dios, no ninguno del capítulo 13 y el versículo 20. El evangelio, Dios puede hacer milagros. Dios les bendiga y le acompañe en esta mañana. Le damos las gracias también a las personas que nos han sintonizado en sus casas a través del internet. Y esperamos que también usted pueda hacer decisiones claras y decididas por su familia. No se duerma. El enemigo siembra la cizaña. Pero si usted está despierto y en vela y estudia la palabra de Dios, Dios también puede darle a ustedes la victoria. Dios les bendiga. La palabra de Dios.